Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 4 de abril del año 2024 con este apunte nuevamente sobre Jenofonte, la obra llamada Económico. ¿Mm? Eh, Económico porque justamente nos habla de lo que se trata esta palabra, la economía, en su etimología. Claro, porque en griego antiguo economía se dice oikonomía. Oikonomía. Si nosotros descomponemos esta palabra que es oikonomía, que es economía en griego antiguo, vamos a ver que oikos significa casa y nemein, que viene de nomía, significa distribuir, administrar o repartir. Es decir, economía significa la distribución de la casa. Y se entiende de dos maneras con respecto al griego antiguo, o sea, oikonomía, pero también en el latín ya tardío se entiende como o economía. ¿Mm? Entonces es posible que usted vea este título de Jenofonte en sus dos versiones, ya que los medievales estaban muy interesados en este libro de economía, que en realidad es un tratado. Es un tratado sobre la gestión de los asuntos del hogar, muchachos, fíjense. Uno que a veces ve la economía tan lejana, tan centrada en los asuntos macro, y no, la verdad es que en sus comienzos la economía se pensaba de esta forma, ¿no es cierto?, de la administración o los asuntos del hogar, y se comparaba al país con un hogar, o sea, quien tiene la buena administración de un hogar al mismo tiempo tiene la buena administración de un país. No se sabe si eso es absolutamente verdadero o efectivamente es así. ¿Y quién nos va a hablar aquí? ¿Jenofonte? No, muchachos, el personaje que nos va a hablar aquí es justamente Sócrates. Es decir, lo que estamos en presencia es de un diálogo, tal como lo haría Platón, y ahora Jenofonte, que también fue un alumno de Sócrates y también fue un contemporáneo con Platón, va a hacer lo mismo. Va a hablarnos de este diálogo entre Sócrates y otros personajes. No se sabe si esta historia fue tal cual que Jenofonte estuviera escribiendo, tal cual, así como tampoco también se duda lo mismo de Platón. Sin embargo, de lo que no podemos dudar es que estos textos son absolutamente socráticos, ¿no? Así que bueno, sin más dilación, vamos con el texto. Bueno, en primer lugar tenemos a los interlocutores de este diálogo, que son los siguientes: Critóbulo, hijo de Critias; Iscómaco, que es un campesino del cual no se sabe nada; y obviamente Sócrates. Si bien Sócrates no aparece mencionado, después, claro, en un principio no se le va mencionando, pero después uno se da la idea de que, claro, es Sócrates quien está hablando. Y la primera parte es el buen administrador. En el texto, Jenofonte nos dice que escuchó a Sócrates hablar sobre la administración del hogar una vez. Sócrates le pregunta a Critóbulo, que están los dos juntos, si la administración de la casa tenía el nombre de un saber, como podría ser la medicina, la herrería o la carpintería. A lo que Critóbulo responde afirmativamente. Luego, si así como podemos mencionar la actividad de todos esos saberes, ¿podríamos hacer lo mismo con la administración? Critóbulo responde y nos deja la primera actividad de la administración, o más bien la primera definición de administración, que es el primer concepto de economía que nos da. Dice que es la actividad propia de un buen administrador, que es administrar bien su hacienda. ¿Mm? Su hacienda. ¿Por hacienda debemos entender casa? Claro que sí, pero también algo muchísimo más preciso, que es, muchachos, el patrimonio. A eso, cuando hablan en este diálogo, alrededor de todo este diálogo, cuando hablan de la hacienda, no hablan propiamente
de solamente la casa como un bien inmueble, sino que todo el patrimonio que tiene, bueno, generalmente tenía el jefe de hogar. De hecho, si uno va a buscar la definición de patrimonio, que es la que existe hoy día incluso, uno va a ver que es el conjunto de bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título y que son susceptibles de acuñación pecuniaria. Son susceptibles, ¿no es cierto?, de una percepción monetaria. Entonces, esta es la primera definición. E inmediatamente Sócrates pregunta a Critóbulo si es posible administrar la hacienda de otro, tal como un carpintero podría realizar manualidades a otra persona. Y Critóbulo responde que sí. Sócrates saca como conclusión que una persona, aunque no tenga bienes que administrar, es posible que pueda administrar la hacienda de otro. Y Critóbulo afirma. Acto seguido se preguntan si una hacienda es efectivamente una casa o las cosas que se ponen fuera de ella, es decir, si no es solamente lo de la casa, sino que también las otras cosas. A lo que responde que en efecto no es solamente lo que está dentro de una casa, sino que incluso aquello que no es propiamente del hogar. Ahí nos damos cuenta entonces que aquí en este diálogo, cuando se dice hacienda, se está hablando de patrimonio. Luego Sócrates le pregunta a Critóbulo si acaso algunas personas no tienen enemigos también, a los que éste responde afirmativamente. Claro que las personas tienen enemigos. Sócrates le pregunta si los enemigos formarían parte de la hacienda de una persona, a lo que claramente Critóbulo señala que aquello es ridículo, no, los enemigos no son parte de la hacienda de una persona. Sócrates le dice a Critóbulo que en un principio decían que hacienda es todo lo que es la propiedad de una persona, ¿cierto? Recordemos que en eso habíamos quedado. Pero ahora están diciendo que los enemigos que pueden pertenecer a una persona no son parte de la hacienda. Claro, yo tengo un enemigo, y ya por el solo hecho de decir tengo, pareciera ser que tengo propiedad. ¿Mm? Entonces se confunden en estos conceptos Critóbulo y Sócrates, y Critóbulo da a entender que es parte de la hacienda todo lo bueno que tenga una persona. Es decir, Critóbulo se corrige y dice, bueno, sí, es todo lo que tenga una persona dentro y afuera de la casa, de la hacienda, pero también tiene que ver con lo bueno que tenga una persona, todo lo que le dé provecho. Y lo perjudicial, lo que le perjudica o le daña en el patrimonio, en realidad no sería un bien. Entonces se quedaría ahí. Pero ahora bien, Sócrates le pone el ejemplo de una persona que tiene un caballo y que ese caballo no sabe utilizarlo y lo utiliza además y se hace daño. Se hace daño con el caballo. ¿Acaso el animal que sería de su hacienda ya no sería suyo? Critóbulo se ve compelido a señalar que no, porque como es inútil y provoca un daño, y Critóbulo había dicho que todo lo que pertenece a la hacienda es lo que hace bien, no lo que hace mal, entonces se cae en este absurdo Critóbulo y dice, bueno, en realidad no. Dice Sócrates, en consecuencia, un bien es bueno cuando incrementa la hacienda y se sabe utilizar. Por ejemplo, si una persona sabe tocar la flauta, esta bien podría incrementar su riqueza, en contraste a quien no sabe utilizarla y en verdad cree que es tan inútil como una piedra. En ese momento, Critóbulo concuerda con Sócrates, pero señala que esa flauta que no se sabe usar, podría ser un bien si se vende. Si se vende podría ser un bien. Entonces, en primer lugar, si el bien es útil y puede venderse, incrementa la hacienda. Si el bien es inútil, pero puede venderse, incrementa la hacienda. Si el bien es inútil, es decir, no lo puedo usar, y no puede venderse además, no incrementa la hacienda. Sin embargo, Sócrates objeta que si el bien inútil se intercambia por otra cosa inútil, entonces la hacienda no se incrementa nada tampoco. De ahí que Critóbulo dice, ni siquiera el dinero es un bien si no se sabe utilizar.
En otras palabras, Sócrates nos está diciendo aquí, proporcionan una utilidad económica a quien los posea. Por lo tanto, hay una característica subjetiva, porque para una persona, una persona que no sabe tocar la flauta, no va a ser lo mismo para una persona que sí sabe. Entonces va a encontrar útil aquella flauta y le va a sacar provecho. Para otra persona va a ser más bien inútil, va a ser más bien un objeto a vender, ¿no es cierto? Y con el cual puedo obtener un dinero y que cuya transacción tiene, digamos, ese fin, solamente obtener un dinero particular. Pero claro, una persona que sepa tocar la flauta y pueda agradar a quienes escucha, va a poder sacarle algún provecho y más dinero de forma sucesiva, ¿no? Entonces, claro, todos los bienes, sobre todos los bienes, recae una percepción subjetiva. Recae una percepción subjetiva, un valor subjetivo que las personas tenemos frente a los bienes. La riqueza no es algo para Genofonte, ¿no? No es algo por lo cual yo tengo que tener un montón de cosas, ¿no? Una gran cantidad de bienes. No, es como el típico dicho que dice, no es más rico el que tiene más, sino el que menos sabe necesitar. Si hay menos necesidad, por lo tanto, se es más rico que alguien que no tiene satisfechas esas necesidades, ¿no? Entonces, lo importante de los bienes es saber utilizarlos. Pareciera ser entonces que todos los bienes tendrían alguna utilidad si se saben utilizar. Pero si ese bien es inútil y ese bien tampoco nos genera una utilidad en cuanto a venderlo, bueno, ese bien la verdad es que no está ahí en el patrimonio como un pasivo. Ujú. Esto incluso tendría que ver, tendríamos que conversar con respecto a las finanzas, ¿no? Como si nosotros estuviéramos haciendo un balance general de nuestro patrimonio y tuviéramos los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿no es cierto? El shareholders equity. Y claro, nosotros todo lo activo es lo que nos sirve y todo lo pasivo es lo que no nos sirve y que incluso puede generar un daño en el patrimonio. Sócrates le señala que no es bueno emplear el dinero si no se sabe utilizar y sacarle provecho. Pero ¿qué hay con los amigos? ¿Qué hay con los amigos? Porque hemos estado hablando de cosas materiales, pero ¿qué pasa con los amigos? ¿Los amigos también forman parte de esta hacienda? ¿Puedo utilizar a mis amigos? ¿Son los amigos buenos y se saben utilizar? Por supuesto que sí, pero esto haría pensar, de la misma forma, que los enemigos también serían útiles si se les sabe aprovechar o no. Y antes habíamos dicho que la verdad es que los enemigos, como no forman parte de la hacienda, entonces disminuyen nuestra riqueza. Pero ahora fíjense el vuelco que da esto. Los enemigos también serían útiles si se les sabe aprovechar. Entonces, ¿cuál es la figura del buen administrador? Aquel que pueda administrar bien su hacienda con todos los elementos que tenga. Vamos ahora con los malos administradores. Cristóbulo le dice a Sócrates que hay quienes, siendo muy expertos en ciencias, no las aplican al ámbito que debieran. No las ponen en práctica, a pesar de no tener amos que los obliguen a otra cosa. Sin embargo, son dueños de su hacienda, pero no pueden incrementarla. Para Sócrates, estos son malos administradores. Hay otros de los que habla Cristóbulo que incentivan a otros a la vida de los placeres y los alejan de las actividades útiles, y sin duda que estos también son malos. Pero Sócrates nos habla de otros que, teniendo trabajo y desempeñándose fielmente a él, por torpezas y descuidos, dilapidan sus bienes. En verdad, estos hombres tienen amos, pero estos son la gula, la pereza, la maldad, entre otros vicios. Entonces, el mal administrador es justamente el que está afectado por estos vicios de los que habla Sócrates: la pereza, la maldad y la gula.
esos son los vicios que hacen dilapidar de alguna forma la hacienda de la persona. Administración y cuidado de la hacienda. Cristóbulo le pregunta a Sócrates si hay una forma de incrementar la hacienda o si bien cree él que ya son suficientemente ricos y que no necesitan incrementarla. Sócrates le dice que ya tiene bienes suficientes, pero que Cristóbulo es muy pobre. Cristóbulo se ríe y le dice si es verdad que si ambos vendieran sus bienes, Sócrates tendría más que Cristóbulo. Sócrates le dice que vendiendo todos sus bienes no tendría más que 4 minas, es decir, 500 dracmas, que era la moneda de Grecia, incluyendo la casa. En cambio, dice Sócrates, que Cristóbulo tenga 100 veces más que él, no significa nada. Y esto desconcierta a Cristóbulo, diciéndole a Sócrates que no tiene sentido que no tenga necesidad de más dinero si el mismo Cristóbulo tiene más. Pero Sócrates le enseña que el dinero que tiene es el suficiente, no necesita más. De hecho, Sócrates le dice que Cristóbulo no se contentaría ni aunque tuviera 3 veces más de lo que ya tiene. Las razones para eso son las siguientes. Cristóbulo está obligado a celebrar frecuentes y abundantes sacrificios, pues en otro caso ni dioses ni hombres te aguantarían. En segundo lugar, porque su rango le exige dar hospitalidad a quienes son extranjeros y a tratarlos con magnificencia. En tercer lugar, tiene que ofrecer banquetes y agradar a sus conciudadanos o perder su adhesión. Además, la ciudad le ha impuesto ya grandes contribuciones: el mantenimiento de un caballo, la corejía, la gimnasiarquía, y la aceptación de presidencias. En caso de declararse una guerra, le impondrían los gastos de una trierarquía y unos gravámenes tan grandes que no podrá soportarlos finalmente. Y en caso de que parezca que has quedado por debajo de lo que se esperaba de ti, me consta, dice Sócrates, que los atenienses no te impondrán un castigo menor que si le hubieran cogido robándole su dinero. Además de esto, Sócrates advierte que cree ser rico y le despreocupa conseguir dinero y se interesa por actividades pueriles, como si pudiera permitirse aquellos lujos. Bueno, debemos recordar que Cristóbulo era hijo de Critias, de un tirano, y por las características que nos da Sócrates, seguramente era un político con muchas obligaciones. Cristóbulo reconoce lo dicho por Sócrates y le pide por favor que le enseñe algún método para ahorrar y así dejar de ser alguien digno de compasión. Sócrates le explica que la forma en que se puede administrar bien la hacienda es haciendo caso de la explicación anterior. Los bienes son útiles en cuanto los sepamos usar. ¿Qué impide que uno no pueda usar sus bienes y aumentar su hacienda? La misma razón por la que alguien que obtiene una flauta no sabe cómo emplearla para que sea útil. Cristóbulo insiste a Sócrates que le dé un consejo concreto sobre la buena administración y el filósofo le da el siguiente ejemplo. Imagínate que vinieras a mi casa por lumbre, es decir, por luz, y yo no la tuviera. Si te llevara a otra casa donde pudieras cogerla, no tendrías nada que reprocharme. Si me pidieses agua y yo no la tuviera, pero te llevaría a otro sitio para ello, estoy seguro de que tampoco me lo echarías en cara. Y si quisieras aprender de mí la música y yo te indicara a otros muchos más diestros que yo en música, que además te estarían agradecidos si quisieras aprender de ellos, ¿qué motivos tendrías para quejarte de mi conducta? Y Cristóbulo dice, cierto, no tendría ninguna. A partir de esto, Sócrates le cuenta una observación que tuvo sobre quienes tienen mucho y en abundancia, mientras que otros viven en la miseria. Quienes trabajan a la buena de Dios siempre salían perdiendo, pero aquellos que trabajaban tensionando su inteligencia, trabajaban con mayor rapidez y facilidad. De esos últimos hombres, aconseja Sócrates servirse. Estos hombres son los que, como se dijo anteriormente, administran correctamente sus bienes utilizando lo justo y necesario. Esto pues, hay muchos hombres que tienen muchos bienes, pero que no saben administrarlos bien. Por lo tanto, la sustancia no está en la cantidad, sino que en la cualidad de la administración. De hecho, aquellos que tienen mucho sin darse cuenta, obtienen aquello que no les hace falta, que es inútil y en consecuencia que dañan su hacienda.
En ese aspecto, Sócrates le dice que no solo la administración es algo bueno, sino que el cuidado de aquellos bienes que son considerados útiles y pueden prestar su utilidad eventualmente. Por ejemplo, hay quienes maltratan a sus caballos, mujeres o esclavos. Por cierto que estos hombres no hacen bien cuidado de sus bienes, y ahí nosotros podemos ver que la hacienda nuevamente no se va solamente a las cosas materiales, sino que también a las mujeres o esclavos. Estos tres casos pueden ser muy útiles a los hombres si se les cuida bien. De acuerdo con Sócrates, y esto es una de las cosas más polémicas, ¿no? Los trabajos manuales van cada vez más en declive, no dejan tiempo libre, amaneran los cuerpos y no dejan ocuparse de la familia ni de la ciudad. Además, los trabajadores manuales no hacen más que estar sentados y no podrían defender la ciudad ante un peligro. Sócrates le pregunta a Critóbulo si sería pertinente observar al rey persa para verificar si su administración es la correcta. Sin embargo, Sócrates le señala que son tantas las actividades que debe realizar el rey, que a las únicas que se ocupa con más ahínco son la agricultura y la milicia. Otra de las cosas en las que el rey se ocupa para el cuidado de ciertos jardines, llamados paraísos, que en verdad eran hermosos pero que costaba mucho mantenerlos. Sin embargo, había un personaje que podía ocuparse tanto de la guerra como de la agricultura, y ese era Ciro el Joven. Para Jenofonte era una de las figuras más elevadas entre los gobernantes y que podía administrar su hacienda de forma eficaz. Fíjense, ya no estoy hablando de Sócrates, porque la verdad es que Sócrates hable de Ciro el Joven es raro, es muy raro que hable de Ciro el Joven. Y también es muy sospechoso porque al que realmente le gustaba Ciro el Joven era a Jenofonte. De hecho, luchó en una de sus batallas. Esto lo podemos ver en el podcast sobre la vida y obra de Jenofonte. Entonces, que Sócrates hable de Ciro el Joven es bastante sospechoso. Y bueno, este pasaje de economía de Jenofonte se deja un poco a un lado, se duda de él, se objeta. Es un anacronismo, es un anacronismo. Con todo, para Sócrates, ¿cuál es la actividad esencial, fundamental para la hacienda? Esa es la agricultura. No solo la hace crecer, sino que también forma el cuerpo del hombre en su trabajo. Es en este punto que Sócrates nos habla sobre los motivos de por qué es buena la agricultura. Y dice que en primer lugar la tierra produce para quienes la trabajan los productos con los que viven los hombres y les concede además cuanto les permite vivir regaladamente. En segundo lugar, les facilita también en cuanto engalana los altares, las estatuas y a ellos mismos acompañando agradabilísimos aromas y vistas. En tercer lugar, produce o alimenta numerosos manjares, ya que la cría de ganado está ligada a la agricultura, de modo que los hombres tienen víctimas para hacerse propicios a los dioses y reses para su uso. Y aunque la tierra concede sus bienes con la mayor abundancia, no permite que se recojan frutos sin esfuerzo, sino que acostumbra a los hombres a soportar los fríos del invierno y los calores del verano. A los labriegos les aumenta la fuerza física, ejercitando el vigor de sus brazos, y a los que trabajan como vigilantes les endurece despertándoles al amanecer y obligándoles a hacer duras caminatas. Pues, tanto en el campo como en la ciudad, los asuntos más importantes tienen siempre fijada su hora. Además, si se quiere defender la ciudad con la caballería, la agricultura es la más capacitada para ayudarnos a mantener el caballo. Y si es con la infantería, ella infunde vigor a nuestro cuerpo. También la tierra nos incita a expansionarnos con la caza, ya que al mismo tiempo da facilidades para mantener a los perros de caza y nutrir a los animales salvajes. El perro y el caballo sustentan la agricultura, corresponden favoreciendo a su vez a la finca. El caballo lleva por la mañana al capataz a su labor y le permite el regreso por la tarde. Los perros ahuyentan a las alimañas para que no dañen las cosechas y los rebaños, haciendo seguros los parajes solitarios. También la tierra estimula a los labriegos a la defensa armada de su comarca,
al mantener las cosechas en terreno abierto al alcance del más fuerte. Y finalmente, la agricultura también enseña a mandar a los hombres contra el enemigo. En efecto, hay que ir con hombres y también con hombres se lleva a cabo la labranza de la tierra. Entre otros beneficios asociados a los ya no nombrados. Para Sócrates es ideal que el hombre sea un agricultor y sepa defenderse bien. Por lo tanto, se necesitarán personas dispuestas y comprometidas para ayudar al labriego en su labor, ya sean otros labradores o esclavos que puedan servir. Sócrates nos dice: la agricultura era la madre y la nodriza de las demás artes, pues si la agricultura florece, prosperan también las otras artes, pero cuando la tierra se ve obligada a mantenerse yerma, se marchitan casi sin excepción las restantes artes, tanto en la tierra como en el par. A este punto Critóbulo objeta a Sócrates que si bien la agricultura es buena y necesaria, también se debe tener en cuenta sus desventajas. El clima o una enfermedad podrían acabar con la cosecha. Pero Sócrates le contesta que por eso es necesario implorar a los dioses que cuiden los campos y los frutos contenidos en ellos, tal como los soldados también lo hacen en la guerra. Ahora Critóbulo le pide a Sócrates, en este punto, que recapitulen todo lo que llevan desarrollado hasta ahora y de lo hablado con respecto a la administración. En primer lugar, la administración de la hacienda es el nombre de un saber. Esto en realidad sería economía, ¿no es cierto? Saber que consiste en que los hombres puedan acrecentar su hacienda, en eso consiste. Hacienda es la totalidad de las propiedades y que éstas son provechosas para la vida de cada uno. Ya sabemos que estamos equiparando el concepto de hacienda con patrimonio. Lo provechoso para cada uno es aquello en que se sabe emplear. Es útil, por lo tanto. Todos los saberes son útiles, menos las artes manuales. Y finalmente los oficios manuales deben desecharse y preferirse la agricultura. Teniendo todo esto en cuenta, Sócrates tiene la intención de hablarle a Critóbulo de un hombre que es tenido por hombre de bien y que se alaba tremendamente. Es aquí donde comienza entonces el relato sobre Iscómaco, que era un campesino del cual realmente no sabemos nada. Sócrates vio a Iscómaco en el pórtico del Zeus Liberador. Se acercó a Iscómaco y le preguntó: ¿por qué, Iscómaco, tú, que siempre sueles estar muy ocupado, estás ahora sentado? Pues la mayoría de las veces te veo haciendo algo en el ágora, o al menos no completamente ocioso. La razón de por qué Iscómaco se encontraba en ese lugar era porque esperaba a unos extranjeros que le dijeron que lo esperaran ahí. Es en ese momento que Sócrates aprovecha para preguntarle por qué todos lo tienen como una persona de bien y que siempre pasa en su casa. Eso es lo que dicen los demás de acuerdo con Sócrates. Pero Iscómaco le responde que no sabe la verdadera razón del por qué la gente le dice eso a Sócrates, pero que sí sabe que siempre lo necesitan para el cambio de bienes, llamado en su tiempo antídosis. ¿Y en qué consistía esta figura? Bueno, en Atenas existía un procedimiento legal relacionado con las liturgias y se suponía que las liturgias las realizaban los hombres más ricos. Si un hombre designado para realizar una liturgia afirmaba que otro hombre que no había sido designado y no estaba exento era más rico que él, podía desafiarlo, si admitía ser más rico, a realizar la liturgia. Si el hombre desafiado no cumplía cualquiera de las alternativas, el caso iba a juicio ante un jurado que decidía qué hombre debía realizar la liturgia. Y este era probablemente el resultado más habitual, aunque a veces se produjeron intercambios reales de propiedad. Porque claro, cuando se señalaba a un hombre que era más rico, se le cedía toda la fortuna para poder evitar el procedimiento, ¿no es cierto?, de la liturgia. Y así evitar también que tuviera que servir en este cargo público.
en el fondo pagaba una multa en lugar de hacer la liturgia como un ciudadano más rico, si es que apuntaba a aquel que no había sido considerado y que finalmente sí era más rico. ¿Para qué otra cosa era llamado iscómaco? Para la trierarquía, es decir, cuando un ciudadano alistaba un trireme para el combate, y la corejía, que era la situación en que los ciudadanos acaudalados tenían que hacerse cargo de los costos de la contratación de coros. Solamente para esos trabajos específicos era llamado iscómaco y le decían que era un buen hombre por esto, según iscómaco, porque a Sócrates le decían que era un buen hombre en general. Rectifica que no es él quien está en casa, sino que su mujer que se basta por sí sola para administrarla. Sócrates le pregunta si él la educó así o provenía de la educación de sus padres, a lo que Iscómaco le dijo que ya venía así desde que la conoció a los 12 años. Sin embargo, fue solamente educada con respecto a la gula. Las demás cosas, la mujer había sido educada por el mismo Iscómaco. Iscómaco, que la eligió a ella y sus padres a él, para ser consorte y cuidar del hogar y de los hijos, le dice que ambos aportarán al hogar común sin distinguir quién puso más que otro, sino que se debe verificar quién es mejor compañero del otro. Sin embargo, la mujer de Iscómaco duda que pueda ayudar a Iscómaco en algo, pues su madre le enseñó a ser sumisa. Eso se debe establecer en el camino, pero antes de hacer cualquier cosa, Iscómaco les cuenta las consideraciones primeras. Primero, se unen en matrimonio para perpetuar la especie. En segundo lugar, los hijos proporcionan un apoyo para la vejez. Y en tercer lugar, los seres humanos no viven al aire libre como los animales. Necesitan techo. Esas son las tres condiciones que debían reunir Iscómaco y su mujer. En cuanto al hombre y la mujer, Iscómaco cree firmemente que Dios ha dotado a las mujeres con la facilidad de administrar la parte interior de la hacienda, mientras que el hombre se encarga de la parte exterior por las facultades dadas por Dios. Si ambos traspasaran sus faenas, la faena entendida como la cosa que se debe hacer, Dios los castigaría por hacer el trabajo que no les corresponde. Iscómaco le dice a su mujer que tendrá que estar dentro de casa, despachar afuera a los esclavos cuyo trabajo esté en el exterior, vigilar a los que tienen que trabajar dentro, recibir las mercancías, repartir lo que haya que gastar y prever y cuidar que el presupuesto aprobado para un año no se gaste en un mes. Y cuando te traigan lana, tienes que preocuparte de que se hagan vestidos a los que los necesiten. También tienes que procurar que el grano seco se conserve para que se pueda comer bien. Que si se pone enfermo uno de los esclavos, tienes que procurar por todos los medios que se cure. La mujer acepta de buena gana lo dicho por Iscómaco, diciendo que será grata hacer la tarea si se lo agradecen. La bondad y las virtudes nacen de la práctica día a día de las virtudes. Otro aspecto importante en la administración es el orden, el cual dice Iscómaco que si no hay orden, no hay estabilidad. Los ejércitos son temidos cuando están en orden. Las comidas son más deliciosas cuando son presentadas en orden. Un grupo coral es armónico cuando está en orden. En fin, todo gana belleza si está puesto en orden. Sócrates le preguntó a Iscómaco si todo lo que le explicó funcionó, a lo que éste dijo que sí. El modo en que logró todo esto fue el siguiente. Dice Iscómaco en sus palabras: lo primero que decidí fue enseñarle las posibilidades de la casa, porque desde luego tiene pocos elementos decorativos, Sócrates, pero las habitaciones están construidas con el objeto de ser los receptáculos lo más adecuado posible para los que van a contener, hasta el punto que ellos mismos invitan a poner lo que conviene en cada uno. En efecto, el dormitorio, por lo seguro de su situación, acoge las colchas y enseres de más valor, los cuartos secos de la casa, el trigo, los frescos, el vino, los luminosos, los trabajos y vajillas que necesitan luz. A continuación le fui enseñando los cuartos de estar para la familia, muy decorados, que son frescos en verano y cálidos en invierno, y le expliqué cómo toda la casa está orientada al mediodía, de manera que es evidente que está soleada en invierno y tiene buena sombra en verano. Le mostré también el alojamiento de las mujeres, separados por una puerta con cerrojo del de los hombres, para evitar que se saque algo de dentro que no convenga ni puedan procrear hijos
los esclavos sin nuestro consentimiento. Porque en general cuando tienen hijos, los buenos son bastante leales hacia la familia, pero al procrear los malos resultan más propensos a hacer daño. Una vez que revisamos esta parte, distribuimos ya por separado el menaje. Empezamos reuniendo lo que necesitábamos en los sacrificios, después separamos las galas festivas de las mujeres, las ropas de los hombres para las fiestas y la guerra, las colchas del aposento femenino, las del masculino, los calzados femeninos y los calzados masculinos. Había un grupo con las armas, otro con los útiles de tejer, otro con los de hacer pan, otro con los de cocinar, otro con los de aseo, otro con los de amasar, otro con los de utensilio para la mesa. Y también pusimos por separado lo que se usa a diario y lo que se reserva para las galas. Igualmente pusimos aparte lo que se consume cada mes y lo que se calcula para el año. Así pasa menos desapercibido cómo se gasta al final. Cuando ya tuvimos separado todos los enseres por grupos, llevamos cada uno al lugar conveniente. A continuación les entregamos a los esclavos y les ordenamos conservarlos en buen uso los enseres que suelen emplear a diario, como por ejemplo los de hacer pan, los de cocinar, los de hilar y otros parecidos, después de enseñar a sus usuarios dónde tenían que colocarlo. Al ama de llaves la nombramos después de haber examinado con detenimiento qué esclava nos parecía más moderada en la comida, en la bebida, en el sueño y en el trato con los hombres, que además nos pareció también buena memoria. Ser más cuidadosas en evitar nuestro castigo por faltar a sus deberes y más celosas en darnos gusto, para sentirnos también nosotros obligados hacia ella. La enseñamos también a ser afectuosa con nosotros, compartiendo con ella nuestras alegrías cuando las teníamos e invitándola a participar en nuestras penas si las había. También la educamos para que se interesara en aumentar la hacienda, haciéndola colaboradora en las decisiones y partícipe en los éxitos. Y también le inculcamos la justicia, dando mayor estima a los justos que a los malvados y explicándole que los primeros viven con mayor riqueza y mayor libertad que los segundos. En ese puesto la colocamos. Luego de enseñar todas estas cosas, Siscómaco le explica que lo fundamental es que exista el orden. Con todo ello, será ella la guardiana de la casa, tal como existen en la ciudad los guardianes de la ley. Nosotros podemos entender que esta apreciación que tiene Siscómaco con respecto a la mujer es propia de su época, ¿no? Propia de su época. Podemos extraer que, claro, mientras las cosas estén en orden, lógicamente parece que todo va a estar bien. Pero esto de distribuir exclusivamente este ámbito solamente a la mujer, por cierto que es una cuestión de su tiempo. Pero fíjense lo que dice ahora. Otra de las cosas que Iscómaco le comenta a Sócrates es que un día su mujer estaba maquillándose la cara. Iscómaco, no estando de acuerdo con lo que estaba haciendo su esposa, le preguntó qué le parecería si él escondiera bienes dentro de la hacienda, haciéndole creer a ella que hay más o menos bienes. Y ella respondió que eso sería absolutamente injusto. Acto seguido, su mujer le pregunta por algún consejo para ser hermosa y no parecerlo, y claro, Iscómaco le dio unos consejos. ¿Pero por qué? Porque para Iscómaco, maquillarse es ocultar algo. Maquillarse es ocultar algo. Entonces, ¿qué está ocultando? Bueno, su verdadera esencia, su verdadero ser a través del maquillaje. Entonces Iscómaco le dice, bueno, ¿y qué pasa si yo decido esconderte cosas también, ¿no? Y así le va a dar algunos consejos Iscómaco. Que no esté sentada como esclava, sino que sea ayudante en el telar, que vigile a la panadera, que presencie los repartos del ama de llaves, que compruebe, recorriendo la casa, si todo estaba donde tenía que estar, humedece también y amase la harina, sacudir y plegar los vestidos y las mantas. Las mujeres que permanecen sentadas son siempre engalanadas y engañosas, dice Iscómaco. Eso es con respecto a las actividades que Iscómaco pensaba que debía tener la mujer. Sócrates le dice que con lo que se habló su mujer ya era suficiente. Ahora se tenía que hablar de sus actividades. Sócrates le dice si es posible corregir a un hombre
como él, que es tenido como charlatán, referencia a la obra de Aristófanes llamada Las nubes, donde se ve a Sócrates de esta forma, en una nube y hablando muchas cosas sin sentido. Nosotros habíamos hablado algo en la biografía de Jenofonte con respecto a Aristófanes, ¿no? Porque a Sócrates se lo ve de distintos puntos de vista. O sea, Platón ve a Sócrates desde el punto de vista filosófico, un hombre muy reflexivo, muy pensante. Jenofonte lo ve como un hombre muy práctico a Sócrates. Y Aristófanes lo ve como un charlatán. Entonces ahí tenemos por lo menos tres visiones de cómo se veía a Sócrates, ¿no? Es bastante curioso que ocurran estas cosas cuando se trata de describir a un personaje. O piense usted, por ejemplo, en alguna persona. Hay psicólogos que dicen que cuando uno describe a una persona, en realidad está describiendo algo de sí mismo. Y claro, Aristófanes, que se dedicaba a la comedia, lo veía así. Jenofonte, que era un hombre militar muy práctico, lo veía también práctico a Sócrates, ¿no? Bueno, en fin. Sócrates le pregunta a Iscómaco si es efectivo que siempre está preocupado de tener riquezas y conseguir más, a lo que Iscómaco dice que sí, pero que debe explicar esto un poco más. La razón de Iscómaco para tener más riqueza es la siguiente. Dice, porque me parece agradable honrar a los dioses con generosidad, ayudar a los amigos si lo necesitan y contribuir también a que la ciudad no carezca de galas por falta de dinero en lo que de mí dependa. Y Sócrates, admirado por lo que dice Iscómaco, le pregunta en particular qué hace él para sostenerse bien. Y las preguntas fueron las siguientes: ¿cómo cuidas tu salud? ¿Cómo te preocupas de la fortaleza física? ¿Y cómo consigues salir honrosamente de la guerra? A esto Iscómaco le responde lo siguiente: el que tiene lo suficiente para comer, conserva su salud. Si aumenta el ejercicio, aumenta el vigor físico. Y si tiene mejor vigor físico, puede salir airoso de la guerra. Aquello tenía mucho sentido, pero Sócrates quiere saber cómo es que Iscómaco puede tener tanto dinero como para incluso ayudar a sus amigos y engalanar la ciudad. Una de las cosas que Iscómaco considera a la hora de gestionar bien todas las cosas que realiza es que cualquier trámite o pendiente sirve para caminar o para practicar con el caballo como si estuviera en la guerra. Se cuida de comer en el almuerzo aquello que es necesario para realizar todas las actividades del día. Ordena a los esclavos realizar las faenas de forma tal que no gasten materiales innecesariamente. En cuanto a los problemas legales, Iscómaco nos dice que se entrena en el aspecto de la retórica para cuando sea acusado pueda defenderse perfectamente. Y esto lo hace practicando con los esclavos, reconciliando a los amigos o defender a alguien que sea víctima de una acusación injusta. Es decir, de alguna manera, Iscómaco aprovecha todas las actividades que hace en su vida diaria para llevarla también a que estas mismas sean un activo. Sean un activo. Claro, porque si lo pensamos de esa manera, si nosotros en vez de, piénsenlo desde el punto de vista actual, si nosotros en vez de tomar el bus, tomar la micro, como se dice acá en Chile, optáramos por caminar o quizás por ir en bicicleta, aumentaríamos nuestro vigor físico. Si nosotros quizás somos acusados de algo, si nosotros, somos acusados de algo, pero somos buenos para la conversación, el diálogo, quizás nos podríamos defender de aquellas acusaciones. ¿Mm? Entonces Iscómaco nos dice que siempre las actividades que nos reporten a nosotros un activo van a ser siempre las mejores. Los activos son los que nos ayudan a aumentar nuestro patrimonio. Los pasivos, como lo habíamos dicho, son los que nos hacen daño en el patrimonio y que nos hacen gastar. ¿Mm? Entonces él lo está viendo también en este tipo de cosas. Iscómaco le dice a Sócrates que lo otro que hace es tener capataces que le sirvan en su hogar con las distintas faenas. Lo importante en el cuidado de los capataces es también enseñarles a ser diligentes y demostrarle que se confía en ellos para tales actividades. Sin embargo, existen cierto tipo de personas a las que no se puede enseñar a ser diligentes,
Por ejemplo, dice Iscómaco, a los alcohólicos. Con el alcohol no podrán recordar sus obligaciones. A los adormilados tampoco, quienes se quejan de tener sueño y que además se dejan dominar por el sueño. Y finalmente, fíjense lo curioso de Iscómaco en este sentido, los enamorados, quienes no pueden dejar de atender a su amor. Estos son los personajes que, siendo capataces, son incapaces de ejecutar las faenas correctamente. Sócrates le pregunta si los que tienen afán de lucro también estarían dentro de los incapaces. Iscómaco le dice que no, que ellos pueden ser perfectamente educados. Y la forma de hacerlo es mostrarle que la faena del trabajo es, en efecto, una forma de lucro. En cuanto al ánimo que se debe dar para las diligencias, Iscómaco les alaba y procura concederle honores, pero cuando ve que se descuida, trata de decirles y de hacerle cosas que les duelan, para que vean que como están procediendo está mal. Ahora bien, esto no es solo con respecto a los que se tienen a cargo, ya que el dueño también debe ser una persona diligente y eficaz con las tareas. Es imposible que existan esclavos diligentes de amos poco diligentes, pero sí amos diligentes con esclavos poco diligentes. Por eso, la manera de volverlos buenos es que este amo tenga la capacidad de educarlos a realizar sus faenas correctamente. Iscómaco cree firmemente en ese viejo adagio, en ese dicho, en ese aforismo que dice: el ojo del amo engorda al caballo. El ojo del amo engorda el caballo. O el ojo del amo es el que consigue mejores resultados. Lo que significa que el dueño del negocio debe estar muy pendiente de cómo se desarrolla el mismo. En efecto, entonces, el amo no puede ser una persona negligente, una persona que solamente delegue tareas y que no las observe y que no esté al pendiente de cómo están realizando su trabajo sus empleados. En este caso, los capataces. Otra cosa que es muy importante con respecto a los capataces es que es necesario enseñarles a mandar. Tal y como el amo alaba o castiga de forma correspondiente a sus subordinados directos, lo mismo deben hacer aquellos capataces con sus subordinados. Por otro lado, también hay que guiarlos en el mando de sus subordinados, haciéndoles ver que está bien premiar y castigar a quienes han hecho bien o mal la faena. También se les debe enseñar a ser justos y no lucrar de forma ilegal. El lucro está bien, porque el lucro es básicamente obtener un beneficio por una actividad, pero no se debe hacer de forma ilegal. Y es el trabajo que les da Iscómaco a estos hombres, lo cual les enseña a ser los subordinados más honrados. Es más, Iscómaco les dice a Sócrates que aquellos capataces que promueven la justicia en sus subordinados son tratados por Iscómaco como verdaderos hombres libres. Y fíjense que aquí ya el diálogo comienza a volver sobre el tema de la agricultura, la naturaleza de la agricultura. Iscómaco le relata a Sócrates lo que se debe hacer para aumentar la riqueza de la hacienda, y esto se hace por medio de la agricultura: ser un buen labrador. Lo primero es empezar la labor en primavera, ya que en esa estación la tierra se remueve con mayor facilidad, mientras que en verano debe hacerse las ocasiones en que puede hacerse el barbecho, esto es, alzar la tierra. Esto es para que las malas hierbas y la tierra se cuezan con el sol, perdón. Un punto de discrepancia es el sembrado. ¿Es mejor la siembra temprana, la intermedia o la tardía? Todos los agricultores antiguos estarían de acuerdo con la siembra temprana, pero Iscómaco nos dice que todo dependerá no solo de la técnica, sino que también de la divinidad. Por otro lado, es importante saber que en la tierra que se va a cultivar, si es la más fuerte o la más débil, lo que hace seguir lógicamente que se debe sembrar en la más fuerte, pero en caso de que solo exista tierra débil, se debe echar menos simiente. Sócrates e Iscómaco discuten sobre la cosecha y las técnicas agrícolas. Sócrates demuestra su conocimiento sobre la siega, trilla,
aventado del trigo, sorprendiéndose de lo que sabe sin haberlo aprendido formalmente. Y claro, este siempre ha sido el tema de Sócrates, que el conocimiento en realidad está dentro de nosotros. Iscómaco destaca la nobleza y facilidad del arte de la agricultura, porque nos dice Iscómaco que la agricultura es una actividad muy intuitiva, como si fuera innata en el hombre. Y Sócrates reconoce su comprensión previa, pero no consciente de estos conocimientos. Se puede notar aquí entonces fácilmente la filosofía platónica del conocimiento, en tanto que el conocimiento, se encuentra dentro de nosotros y que de alguna forma lo despertamos. Así pasa, y lo ve simplemente Sócrates, con la agricultura. Posteriormente discuten sobre la plantación de árboles frutales y las técnicas agrícolas asociadas. Sócrates muestra su conocimiento sobre la profundidad y anchura adecuadas para cavar los hoyos de la plantación, así como la importancia de preparar el suelo adecuadamente. También discuten sobre la posición y el cuidado de los plantones, demostrando un entendimiento compartido en estas prácticas. Esta conversación versa sobre la plantación de los árboles frutales, de la vid, la higuera, el olivo, destacando las similitudes en las técnicas empleadas. Y bueno, Sócrates reflexiona sobre cómo Iscómaco lo llevó gradualmente a reconocer sus propios conocimientos en agricultura, a pesar, a pesar de haber dicho inicialmente que no sabía absolutamente nada de plantación. Se da cuenta Sócrates que en realidad está familiarizado con los detalles. Sócrates comprende que las preguntas de Iscómaco sirvieron como un método de enseñanza, guiándolo hacia la revelación de sus propios conocimientos y mostrándole que sus ideas coinciden con las de un experto en agricultura como Iscómaco. La agricultura es un arte que se puede aprender simplemente escuchando y observando. La propia naturaleza de la agricultura proporciona lecciones sobre cómo practicarla de manera efectiva. El comportamiento de las vides que trepan por los árboles y muestra la necesidad de usar rodrigones para apoyarlas, cómo las vides protejan sus racimos tiernos extendiendo sus pámpanos. También se menciona cómo la vid indica el momento adecuado para la cosecha al perder sus hojas y mostrar sus racimos maduros. Aquí se ilustra entonces cómo la observación atenta de la naturaleza puede ser una guía invaluable para el agricultor, enseñando las mejores prácticas agrícolas. Sin embargo, aunque pareciera ser un arte intuitivo, Sócrates se pregunta ¿por qué existen hombres que no entienden sobre agricultura? Y la reflexión de Iscómaco con respecto a la agricultura es la siguiente: porque no es el saber o la ignorancia de los agricultores los que hace que unos prosperen y otros sean pobres, sino su interés. Es el interés por ser mejores lo que los hace que prosperen, ¿no? Por ejemplo, todos dicen que el estiércol es lo mejor para el cultivo de la tierra, y ven que se forma de una manera natural. Sin embargo, a pesar de saber perfectamente cómo se produce y siendo fácil de conseguirlo, unos se cuidan de reunirlo y otros se desentienden del todo. Para Iscómaco la agricultura es tan fundamental que incluso puede distinguir buenos y malos, pues tratando bien la tierra se tienen recompensas. A contrario sensu no se obtiene nada. La agricultura es una actividad lucrativa en que el labrador debe tener interés y esforzarse por cultivar. Si un hombre no conoce ningún oficio lucrativo ni está dispuesto a ser labrador, es evidente que o se propone vivir del robo, la rapiña o la mendicidad, o está completamente loco. Es decir, aquí damos un punto de la definición del lucro, porque mucha gente, y claro, a veces se habla de lucro y se ve como algo malo, por cierto, y en los escritos a veces religiosos también lo vemos como algo malo. Y es malo cuando es ilícito, pero no es malo cuando es acorde a la ley, porque básicamente el lucro es el beneficio que se obtiene por una actividad, no es más que eso. Ahora, cuando
Por ejemplo, en las leyes actuales de la mayoría de los países, cuando se lucra en instituciones que son sin fines, o sea, cuando el fin de una institución sin fin de lucro es el lucro, ahí estamos mal. Ahí estamos, por supuestamente que mal. Pero ojo, estamos hablando de los fines. Bueno, esa es otra conversación. Iscómaco expone su perspectiva sobre la importancia del trabajo diligente y la habilidad de liderazgo en la agricultura y otras actividades. Compara el impacto del trabajo constante con el trabajo indolente, utilizando la analogía de dos corredores en una carrera. Destaca que la diferencia en eficiencia entre aquellos que trabajan diligentemente y aquellos que encuentran excusas para no hacerlo es tan significativa como entre trabajar bien y no trabajar en absoluto. Iscómaco también comparte la enseñanza de su padre sobre la adquisición de tierras sin cultivar para mejorarlas, en lugar de comprar tierras ya preparadas. Esta estrategia, según su padre, no solo genera mayores satisfacciones, sino que también puede aumentar el valor de la propiedad. Además, Iscómaco discute la importancia del liderazgo efectivo tanto en la agricultura como en otras áreas de la vida. Destaca cómo los buenos líderes pueden motivar a sus subordinados para que trabajen con entusiasmo y orgullo, mientras que los malos líderes pueden generar descontento y desobediencia. Asimismo, Iscómaco enfatiza que la habilidad de liderazgo no es fácil de adquirir y requiere educación, disposición natural y sobre todo ser un genio. Vaya los requisitos. Este es entonces, chiquillos, este interesante texto sobre la economía en el autor Jenofonte, ¿no? Es bastante interesante y bastante actual. Muchas de las cosas que dicen yo creo que las podremos ver perfectamente, pero perfectamente en un libro de autoayuda que hable sobre el orden de las finanzas, que hable sobre el método, cómo administrar una empresa, etcétera. De hecho, debería estar Jenofonte en aquel libro que salió hace algunos años, 20 filósofos visitan su empresa. ¿Ah? Es un libro de la administración de Carlos Sandoval, donde 20 filósofos visitan su empresa y lamentablemente no está Jenofonte, ¿no? Están nombrados los de la antigua Grecia, menos Jenofonte, pero es un libro que vale la pena leer de todas maneras. Vemos que en este texto de Jenofonte, el filósofo se adelanta varios años, siglos, a la teoría subjetiva del valor. A la teoría subjetiva del valor, como ya lo habíamos mencionado ya en la primera parte, donde dice, bueno, las mismas cosas son bienes para quien sabe utilizar cada una de ellas y no son bienes para quien no sabe utilizarlas. Y ahí daba el ejemplo de la flauta, etcétera. Ahí se adelanta ya a varios filósofos de la economía que hasta hace unos pocos siglos comienzan a hablar de la teoría subjetiva del valor. Y esto ya lo había hablado Jenofonte hace siglos, como habíamos dicho, antes de Cristo incluso. La pregunta de Adam Smith en La riqueza de las naciones, de por qué algunos países son pobres y otros son ricos, bueno, Jenofonte se la hace aquí también, quizás desde el punto de vista más específico, más pequeño, donde dice por qué algunos hombres son miserables y algunos hombres son ricos y tienen mucha riqueza. Bueno, aquí están los primeros procederes con respecto a la economía y qué mejor de la mano de un filósofo que es Sócrates, ¿no? En la boca de Sócrates, pero a través de Jenofonte. Ya sabemos la autenticidad que pudiera haber tenido este texto, pero fíjense lo importante que ha sido Jenofonte con respecto a los conceptos también. O sea, Jenofonte, como habíamos dicho, fue uno de los primeros que ocupa el término anarquía en sus modos de gobierno, la plutocracia, y también uno de los primeros que utiliza la palabra economía, o economía, o la administración del hogar. Un texto que, por cierto, yo no dejaría de leer literalmente porque esto ha sido una síntesis. Obviamente siempre la síntesis se pierde algo del libro principal, así que los invito también a leer este libro de Jenofonte. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que
vean las historias y las noticias últimas de lo que vamos sacando en el podcast. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.